Esta noche en Los Rojos, se discute un tema muy importante dentro de la vasta historia de la revolución social. El oportunismo. Combustible de la contrarrevolución social. ¿De dónde surge? ¿Cuál es el motivo? Referentes como Edward Bernstein y su método oportunista. Rosa Luxemburgo y su señalamiento del mismo método desde la socialdemocracia alemana, son algunos de los referentes que se desarrollan, a partir de la mirada comunista, analizando esta coyuntura tan importante dentro de los tiempos de la Cuarta Transformación en México. Quedan con ustedes nuestros compañeros y camaradas, Jonathan Romero y Mauricio Rojas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos nuevamente en el plan marxista, absolutamente descarado. Desde el título lleva la advertencia, ¿no? Somos el capítulo número 3 de Los Rojos con Jonathan Romero, su servidor Mauricio Rojas. Buenas noches, Jonathan. Agradecer, primero que nada, siempre agradecer, es una costumbre que tiene Jonathan y que ya me la pegó y tiene toda la razón. Debemos de agradecer su vista, su escucha, su paciencia, su confianza a este par de marxistas locos que andan en la 4T armando argüende, ¿no? Pero tratando de ver en este programa, específicamente a partir de la tradición marxista, algunos aspectos, algunos textos. En esta ocasión no es un texto como tal, pero estaremos viendo textos, estaremos viendo historia, estaremos viendo método marxista. Se vienen cosas buenas, lo vamos a platicar con Jonathan. Ayer más o menos adelanté un tema que yo quiero tocar, que es el modernismo y el posmodernismo a partir del pensamiento marxista, de, de abrir el camino. Y yo creo que va en ese sentido el programa del día de hoy, que es acerca del oportunismo. Primero, si me lo permite, Jonathan, en esta pequeña introducción, porque créeme que va a ser corta, para darte paso a ti. Yo diría que el oportunismo solamente existe de este lado, del lado de la revolución. En la derecha no existe el oportunismo, existe la hipocresía, pero es permanente, no es tanto un oportunismo. Es decir, incluso ahorita no hay un diputado de Morena que se va a la derecha, al PRIAN, exactamente al PRI, y podría decir oportunista, pero oportunista de qué, ¿no? Si ellos están perdidos, y sobre todo el PRI, ¿no? Todavía si se fuera al PAN, pudiera decir que algo agarraría, pero realmente el PAN está cerrado a sus perfiles políticos, a diferencia del movimiento, que por ahí muchos piensan que somos agachones y que no lo criticamos, a diferencia del movimiento de la izquierda, y eso no solamente pasa en Morena ni en este movimiento, sino ha pasado permanentemente en todas las izquierdas, y que es el mismo tema, el del oportunismo, a diferencia de la izquierda revolucionaria, que también permite eso. Todas las izquierdas, que ya saben que a los compañeros les encanta hablar de 48 izquierdas, sufren del oportunismo, a diferencia de la derecha. El panismo no recibe priistas ni siquiera, lo recibe como aliados, pero en los cuadros políticos son muy cerrados. ¿Y por qué? Porque ellos son los que manejan la agenda. Y esa agenda, como bien lo ha dicho Jonathan, no solamente la agenda de violencia política de género, que hoy escribió Jonathan una extraordinaria audiocolumna al respecto, y donde platicamos en el programa de Venceremos sobre el tema, es una agenda que va en el sentido es una agenda imperialista, ¿no? Que coopta el imperialismo y que viene directamente del hegemón imperialista, por lo menos en nuestro continente, que es los Estados Unidos, hay que decirlo claro. Bueno, pues el oportunismo parte de ahí, y parte de ahí porque en algunos casos obedece a un interés personal, estrictamente personal. El oportunista se acerca, se va acercando cuando va leyendo que la derrota está cerca, y está el oportunista chambista, ¿no? El que busca solamente un acomodamiento, normalmente llega con un aparato, es decir, llega como se negocia en la política y sobre todo en México, llega con un grupo, con cuadros o con gente con base social y dice, pues yo te puedo ganar algo acá, ¿no? Y entonces llega abriendo esos espacios para mantenerse
digamos, acomodándose en el sentido eh, más vulgar, ¿no? Más elemental, vamos a decirlo así, del oportunismo. Pero también está el oportunismo infiltrado. Ese oportunista infiltrado que es, miren, hemos dicho muchas veces que hay marxistas que voltean bandera. Esos marxistas que voltean bandera, pues muchos le llaman traidores y ese tipo de cosas. Yo diría que, como algunas veces ha dicho el diputado Fernández Noroña, Roma paga a los traidores, ¿no? Pero, pero nada más paga, o sea, los tiene bien definidos. Porque, repito, la derecha se cubre del oportunismo porque ellos utilizan el oportunismo para golpear, o sea, para generar la contrarrevolución. El problema de la izquierda es que seguimos estando en el infantilismo. Es decir, eh, nos cuesta tanto trabajo, sobre todo en la izquierda que gana por votos, no en la izquierda que llega, que también hay oportunismo, pero en la izquierda que llega por la vía armada, es una izquierda más cooptada, es una izquierda más cerrada en los altos, eh, niveles digamos, de dirección de la revolución. Entonces es más difícil, es más fácil controlar o menos complicado, vamos a decirlo, no más fácil, menos complicado controlar el oportunismo a partir de una lucha de rebeldía o una revolución armada. En cambio, cuando hay una lucha política, cuando hay un acceso al poder, acceder al poder, de manera, vamos a decir, política, se empiezan a configurar este tipo de perfiles. Y entonces es muy común que la izquierda, por quererse permanecer en el poder, empieza a convertir su estructura partidaria en una suerte de eh, maquinaria electoral, que es lo que le ha pasado a Moreno. Entonces, a partir de la maquinaria electoral, pues suman, ¿no? Con este pretexto del pragmatismo y de la amplitud del movimiento, que todos caben, eh, en el movimiento quizá, pero en la revolución no. Quiero ser muy claro, porque la revolución no es que seamos sectarios, los revolucionarios, es que somos firmes y con convicción. La revolución hay una, y es revolución social. No necesariamente marxista, ojo, pero está construida a partir del marxismo. Eso es innegable. Toda revolución social está parte de los es que no quiero llamarle así, pero de los conceptos, vamos a decir así, de la revolución social marxista. Es decir, el, el combustible de una revolución social para que el pueblo se levante, o en las urnas, o en las armas, tiene que generar, tampoco me gusta esa palabra, pero no encuentro otra, la esperanza de un cambio que les represente un cambio radical. Es decir, desde la raíz, no pequeños parchecitos, esa no es revolución social. Y muchas veces el mismo pueblo hace un lado la primera convicción, el primer empuje, vamos a decirlo, cuando ya instalados en el poder, se dan cuenta que aquellos que los llamaron a la revolución social no están dispuestos a ser revolucionarios. Es algo fuerte lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero hace poco, y lo puse incluso aquí y lo subimos en video en Libres, Justos y Dignos, ahí en el canal de YouTube, puse unas frases de Bautista Segales, donde decía, el que no, a partir de una frase no recuerdo el nombre de un intelectual francés con respecto a la Revolución Francesa, que decía, aquel revolucionario que no genera una revolución profunda o radical, está cavando su propia tumba. Y él explicaba que en ese video, que solamente subimos esa parte como una cita revolucionaria, pero en ese video, que por cierto estuvo 3 días en un evento que lo invitaron, platicando, en uno de los días platica acerca de que la revolución, como pasó con Rusia, aquella vieja Rusia bolchevique, en la revolución parecía que ese despertar era mundial. Y entonces a partir de ese despertar mundial, pues todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, vieron el peligro de que esta revolución se replicara en gran parte del mundo, sobre todo en la Europa Oriental, en ese sentido. Y los fueron dejando solos. Y los fueron dejando solos porque falta esa claridad de volverse revolucionario,
de acceder a la revolución con todo lo que sus cambios, su transformación exige, que exige mucha firmeza, exige cerrar filas, exige una definición política y una ideología a seguir. Ojo, puede ser o no marxista esa ideología a seguir, pero tiene que ir en el rumbo de, de la emancipación del proletariado. Eso es un hecho. Entonces, impacta el marxismo, querámoslo o no, porque no encuentro yo otra propuesta revolucionaria que busque el verdadero bien de la comunidad, sino es a partir del marxismo. Eso es importantísimo tenerlo claro. Es decir, no somos unos necios dogmáticos, cretinos, que lo que queremos es marxismo a huevo. No, nosotros partimos de que la conciencia revolucionaria es una conciencia de clase y que quien asume esa conciencia de clase, pues es de izquierda, y que la revolución de izquierda solamente se puede reconocer como revolucionario aquel que es radical. Y radical no es ser violento, pero es ser claro y es ser firme, es buscar las condiciones de una verdadera transformación. Este movimiento se llama Movimiento de Regeneración Nacional y políticamente ha decidido llamarse Cuarta Transformación, no solamente como un hecho histórico, sino como una verdadera transformación, porque las otras tres transformaciones no llegaron al verdadero cúmulo del problema. Porque si hubieran llegado a ese cúmulo del problema y lo hubieran resuelto, no estaríamos en una cuarta. Pero esta cuarta tiene que ser la verdadera. Esta cuarta no se puede quedar en una revolución moral, donde evitemos la corrupción, los malos manejos, los negocios al cobijo del poder, las canonjías, los privilegios. No se puede quedar ahí, porque si se queda ahí, traiciona la revolución social del pueblo, porque el pueblo exige más. ¿Y por qué exige más? Porque el pueblo sigue siendo pobre. Esa es la exigencia del pueblo. La exigencia del pueblo es desaparecer la precariedad económica, que también le genera una precariedad social, como el propio marxismo lo explica. Ahora, ¿por qué doy esto? ¿Por qué doy pie a esta introducción? Porque el oportunismo es el que no está dispuesto a ser revolucionario. Es decir, el oportunista entra a un movimiento revolucionario sabiendo que no le van a exigir ser revolucionario porque no está dispuesto a hacerlo. Entra en otro concepto, en otro estadio, que no es revolución, es un acomodo político que va permeando y que va dinamitando el proceso revolucionario a partir del marxismo. Por eso el oportunista normalmente se le llama, se me olvida ahorita el concepto, pero históricamente Walter Benjamin lo plantea muy bien. El oportunista de entrada es antimarxista. No hay un marxista que se vuelva oportunista. No puede serlo, porque tendría que estar luchando por esa profundidad de revolución, que por cierto, los marxistas no convencemos a la gente, luchamos por empujar la conciencia social, y esa conciencia social de manera natural va a construir un movimiento proletario de las masas que no solamente exijan, sino que lleven a cabo esa revolución, donde entonces la política se tendrá que poner al servicio del pueblo. Por eso el diputado Gerardo Fernández Noroña lo sabe, porque él estudió marxismo. Él sabe que se tiene que poner al servicio del pueblo, que no puede haber caudillismos, que no puede haber decisiones políticas sin que el pueblo no detone esas decisiones políticas. Por eso el hecho de que el diputado haya dicho yo soy radical, yo soy marxista, yo tengo posibilidad, mis propuestas son así de radicales, el golpe que recibe el diputado es que el pueblo no está dispuesto todavía a concebirse como revolucionario. Pero la gran cantidad de oportunismo que hubo en las otras 5 corcholatas nos da la razón, porque resulta que en ese oportunismo que tienen las 5 corcholatas y que el compañero Jonathan lo dice permanentemente como gatopardismo, no buscan la revolución. Es más, buscan frenar ese proceso revolucionario con muchos argumentos que salen de la realidad del pueblo.
Entonces, ¿a dónde tenemos que impactar con eso? Se llama conciencia social. Es decir, no solamente es politización. El verdadero trabajo que tiene que hacer la base revolucionaria, que intenta seguir apoyando al diputado Noroña con todo, es precisamente no profundizar la politización, sino llegar a la conciencia social. Y la conciencia social no solamente puede estar en el pueblo de México, estoy hablando de las clases de los desposeídos, de los empobrecidos. Tiene que impactar en la propia estructura política de un movimiento como lo es el de la Cuarta Transformación. Y esas definiciones se van, perdón, se van a ir dando, esas definiciones políticas se van a ir aclarando ya con el triunfo de Claudio, porque automáticamente se va a ir acomodando el sentido de quién es el que quiere empujar tal o cual agenda. Y el pueblo tiene que estar perfectamente claro con las actitudes que van a tener los cuadros políticos que estén en el orden de gobierno, y estoy hablando desde las posiciones de las diputaciones y las senadurías hasta los cuadros de gobierno dentro del gabinete de Claudia y de la propia Claudia. Vamos a entender si la agenda propuesta por Claudia Sheinbaum va en ese sentido o no. Lo cierto es que la revolución ya ganó un espacio. Ese espacio lo tiene el diputado Gerardo Fernández Noroña. Él no ha cambiado un ápice de su pensamiento revolucionario. Es más, en el último o en el más reciente, en el del domingo, para no errarle, lo dijo claramente. Él dijo, voy a aprovechar este espacio para decirles que quiero la constituyente. Ese es un perfil revolucionario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Derrotar al oportunismo a través de ese perfil revolucionario. ¿Cómo van ustedes a describir o a descubrir quién es el oportunista? Vayan viendo cómo contestan los compañeros a esa propuesta del diputado. ¿Quién le empuja o quién no? Y parece que ustedes me pueden decir, o sea, tienes que ser constituyente, todos los demás son oportunistas. Pues sí, permítanme decirles que sí, porque la transformación del país pasa por las leyes. Porque el marxismo plantea dos cosas que son importantísimas. La primera, y lo dijo Marx, y el compañero Jonathan lo ha apuntado en otras intervenciones. La primera, hay un Estado de derecho burgués, que a través de los contratos, que podemos decir que están en la ley, o sea, un trabajador puede ir a trabajar durante 8 horas, una jornada laboral de 8 horas, cargando bultos que los mata, o sea, termina enfermándolos. Tiene seguro social, tiene salario mínimo, tiene las prestaciones de ley y tiene algunas letritas chiquitas que pasan por encima de sus derechos laborales. Evitan, le pagan lo mínimo de aguinaldo, evitan lo que ya está en la ley, que son 14 días de vacaciones, se los van acotando y evitan el reparto de utilidades. Y si se puede, se van hacia el outsourcing, donde se evita todo. Bueno, eso hace legal la explotación, eso hace legal el latrocinio, eso hace legaliza la miseria, decía Marx. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que dejar claro? Que es dos estados, ¿no? Dos estados en el derecho. Hay dos derechos. El derecho constitucional, que plasma esos derechos laborales, y el derecho corporativo, que empuja con canonjías, con abierta corrupción, con muchos vericuetos, el proceso. Nada más planteo uno, que es la explotación laboral. Y entonces, la miseria es legal, cuando debería de ser ilegal que alguien se muera de hambre o que esté viviendo en la calle. No debería de ser permitido, debería estar sufragado y digamos, planteado en la Carta Magna como un derecho universal a casa, comida. Bueno, pues llega el oportunismo y el oportunismo se va a mover en la contrarrevolución y va a atacar esos preceptos revolucionarios. ¿Por qué lo hace? Porque el oportunista es de derecha. No hay otro tipo de oportunista, señores. No se dejen engañar. Aquel que llega
diciendo yo soy de izquierda y todo, que no volteó, porque no abiertamente era de derecha y todo. En la coyuntura, por ejemplo, que está pasando el movimiento en estos momentos con Marcelo Ebrard, se pueden decir muy magonistas y rájale, le salen los derechos. Es así, es así, ese es el oportunista. Ese que agarra y dice, no, ¿saben qué? Perdió Noroña y Noroña dice, vamos a cerrar y dice, no, no voten a nombre, vamos a votar por el diputado, aunque no haya ganado en el espacio en blanco en la boleta. Ese es el oportunista. Lo que está planteando es, algunos estúpidamente caen en ese concepto, ¿eh? Algunos no tienen, quizá de buena fe, pensarán que es una manera de luchar, pero realmente lo que buscan quienes están promoviendo, quienes están manejando desde el propio movimiento en algunos casos, que pueden ser los hebradistas de closet que ahora salieron, ¿no? Los que están promoviendo todo eso son oportunistas y tienen un pensamiento fascista, pensamiento de derecha, aunque se digan de izquierda. Por eso, muchas veces, Jonathan y un servidor, y con esto cierro, tuvimos muchas discusiones incluso con compañeros que creíamos que además eran nuestros amigos, lo debo de decir, y que han demostrado no serlo. Porque decíamos, es que esa no es derecha, digo, esa no es izquierda, no puede ser izquierda un perfil homofóbico, perdón, no puede serlo, no puede ser de izquierda un perfil que diga, es que yo soy obradorista, pero pues el mercado es el mercado, no, eso no es izquierda. Y la definición, después de mucho tiempo, pues la estuvimos dando Jonathan y yo, y perdón la soberbia, si suena soberbio, pero pues en casi ninguna de las cosas nos equivocamos. Nosotros decimos permanentemente lo que va a pasar. Bueno, mientras estamos grabando este programa, corre el rumor de que Marcelo será el coordinador del Senado por parte del movimiento. ¿Qué? Será el coordinador del Senado por parte del movimiento. Porque corre el rumor de que Movimiento Ciudadano le dijo a Marcelo, vas de coordinador al Senado por Movimiento Ciudadano, porque nuestro candidato, nuestro precandidato es Samuel García, tiene la mano Samuel, y si no, pues es el diputado Álvarez Maínez. El diputado Gerardo Fernández Noroña, el diputado con licencia, dijo, quien se vaya del movimiento, quien claudique en su lucha o abiertamente rompa con el movimiento, se lo chupa la bruja, políticamente hablando. ¿A qué se refería? ¿A dónde vas a donde más valgas? Marcelo Ebrard, en el principio del oportunismo, fíjense lo que les voy a decir, en el principio del oportunismo se genera una idea muy arrogante y le acaban de, hoy en la tarde, corrió el rumor que le acaban de plantear la realidad. No eres tan necesario, por lo menos en Movimiento Ciudadano, porque tenemos ya planes, ¿no? Ya nos volteó bandera el señor Alfaro, entonces ya nos dejó libre a Samuel. Y Samuel, que ganó una plaza muy importante de Movimiento Ciudadano, no vales más que Samuel, por lo menos para Movimiento Ciudadano, y Samuel decidirá si participa o no. Samuel está muy joven, es muy probable que diga, en esta no voy, porque además con esto de que son dos mujeres y tiempo de mujeres, que ya hablaremos de eso también desde el aspecto marxista, ya lo adelantamos en Venceremos, pero en el pragmatismo político en la actualidad, dice el señor Samuel García, ¿no? Podrá decir, ¿a qué voy si voy a perder? Y pasará lo de Anaya, ¿no? O sea, no cualquiera es López Obrador que puede repetir 3 sexenios hasta ganarlos, ¿eh? No cualquiera. También nunca se le da ese tamaño y ese valor de un político como López Obrador para regresar de 2 fraudes, ¿eh? Y ganar la tercera. Es muy complicado. En esta ocasión, Samuel no se enfrentará a un fraude, se enfrentará a la posición del pueblo y es mayoritaria a favor de la Cuarta Transformación. Eso es un hecho, eso es innegable. Las luchas políticas están en otro lado, pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es el oportunismo. Bueno, pues fíjense lo que voy a decir, algo duro. Vamos a recibir a Marcelo, porque yo pertenezco al equipo, a este equipo de la 4T revolucionaria. No estoy en ninguna posición política, debo aclararlo, pero estoy convencido que pertenezco a este equipo y que voy a seguir luchando porque esto pase desde mi trinchera ciudadana. No se me malentienda. Entonces, pues si de algo vale, yo diré que recibiremos a Marcelo.
pero hay un grupo de oportunistas de primera fila alrededor de Marcelo, incluido él, que tendrá que ser acotado fuertemente por este movimiento. Tendrá que ser vigilado. Porque ese perfil, el de Marcelo Ebrard, es el mayor perfil oportunista que se encuentra en la izquierda. Sobre todo, ese perfil que presenta durante el proceso y al final del proceso que se llevó en la 4T. Lo que dijo el diputado se lo va a decir a Marcelo en su cara. No crean que se va a desdecir. Eres un arrogante, porque siempre ha sido así el diputado, ha sido muy claro. Y nosotros desde el proceso revolucionario, que tiene que ver con el marxismo, obviamente, porque nosotros somos convencidos del método marxista de la revolución social. Convencidos, convencidos. Y en el método marxista de la revolución social se enfrentan dos coyunturas muy difíciles de enfrentar, cabronamente difíciles. La primera, que creo que es la más peligrosa, es precisamente el oportunismo. Esa derecha que se incrusta, ¿no? Miren, es muy simple. En la izquierda mexicana siempre hay una derecha. La derecha del movimiento, la derecha del PRD, la derecha incluso del Partido Comunista. Así se conocía, así siempre se le dice. ¿Quiénes son? Los que llaman blandengues, los pocos revolucionarios, los que se acomodan, los que dicen, no, 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 mejor nos sentamos a dialogar. Y está, en cambio, a la derecha, en la derecha nunca hay una izquierda de la derecha. Aunque sean moderados, son de derecha. Existen los ultras, eso es otra cosa. Eso no es izquierda, no es una ultra, es la ultraderecha. En la derecha no. Recapaciten por qué no sufren de oportunismo la derecha. Recapaciten por qué no es peligroso para ellos los que se suman. Porque los tienen siempre acotados. Porque no les dan grandes. ¿Qué les gusta más? Ejemplo, Marcelo Ebrard. ¿Ustedes creen que lo iba a recibir el PRI o el PAN como lo que él pretendía? ¿Qué fue lo que le dijo Xochitl? Aquí te recibimos, compañero. Pero ella es la candidata, ¿eh? Ojo. ¿Qué más te podrían dar? ¿Una senaduría? Ni siquiera la coordinación, ¿eh? Esa la va a reclamar el PRI o el PAN. El PRD ya saben que son los chavos de los chescos. Pero el PRI y el PAN se reparten. ¿Ustedes creen que Marcelo Ebrard iba a llegar a la derecha y se iba a colocar? Porque no permiten el oportunismo. Lo iban, lo iban a utilizar solamente para dañar al movimiento. Con el poco o mucho capital político que se fuera con Marcelo a esa posición. Marcelo no es tonto. Dijo, pues me voy con Movimiento Ciudadano. Es mi amigo Dante Delgado. Ojalá no me tenga que morder la lengua. Lo que trasciende, según tengo entendido, es que Marcelo, el Movimiento Ciudadano, tiene cabida, pero en el mismo nivel que en Morena. ¿Por qué? Por lo mismo, porque ellos controlan ese oportunismo. Porque saben que no pueden dejar de perder el control. ¿Qué le falta a la izquierda para entender lo que bien entiende la oposición de la izquierda? Lo que históricamente ha hecho la oposición de la izquierda. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Lenin decía, nuestra izquierda, nuestra revolución es muy infantil. Se empieza a derechizar, empieza a construir no un Estado revolucionario, no una transformación revolucionaria, sino una gran masa de, de burocratismo y se empieza a volver un gran elefante blanco de burocracia y de golpeteo. Se empiezan con eso de que hay mucha libertad en la izquierda de pensamiento, se empiezan a conformar grupos políticos que empiezan a pelearse el poder simple y sencillamente para ganar el poder, no para utilizarlo en el beneficio del pueblo. Bienvenidos a la revolución social. Por eso nosotros como marxistas lo tenemos bien claro. Nosotros tenemos que ganar espacios. Nadie nos abre los espacios. Nos tenemos que ganar el diputado. Después de todo lo que le dijeron, después del que el propio Atolini decía, no, ese diputado es del PT. O miento, Jonathan. No decía ese güey que se vaya al PT, decía Atolini. Ahora dice es la voz del pueblo. Atolini es un oportunista. El diputado es un luchador social, es un revolucionario. A eso me refiero. Dale, mi querido Jonathan. Tú lo explicas mejor que yo. Buenas noches. Gracias por estar nuevamente aquí. No, no, bueno, antes que nada, hola, 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 hola a todos.
en especial, por supuesto, a los compañeros que nos vayan a estar observando. Bueno, ya mencionaste que siempre hay que hacerles un agradecimiento por su escucha, porque bueno, pues es su tiempo y creo que hay algunos compañeros que nos que le ponen atención a lo que decimos, ¿no? A lo mejor no podrían compartirlo al 100%, pero pues al menos hacen el esfuerzo por seguir las discusiones y por supuesto por intentar abrir un poco el camino sobre estos temas, ¿no? En especial, pues ahora nos convoca un tema que es interesante, que es el oportunismo. Creo que es un tema que sigue siendo vigente a la luz de los debates en torno al, a la revolución social. Creo que ha sido en todo el siglo XX una discusión permanente, ¿no? ¿Cuál es el método revolucionario y cómo es que cómo uno puede construir una nueva sociedad? Yo creo que en términos generales, para poder ubicar un poco el método oportunista, tendríamos que hacer a lo mejor un pequeño corte eh, en la muerte de Engels, ¿no? Eh, Creo que es el corte más importante que hay que hacer, ¿no? La muerte de Marx se le fue al movimiento comunista revolucionario. Yo creo que el gran pensador de la época y de la historia de la ciencia social en todo su conjunto, y por supuesto el gran maestro de lo que se va a conocer como el socialismo científico, o el gran maestro comunista, ¿no? El gran Marx. Y entonces queda Engels, y Engels del 88 al 95 del siglo XIX va a hacer ciertas incorporaciones y va a hacer ciertas estrategias para poder trazar una ruta revolucionaria muy importante se va a enfocar en el Partido Socialdemócrata, que va a trazar su política en esos años en donde él va a tomar la hegemonía del Partido Comunista, de lo que va a ser el Partido Comunista después, pero que se conoce como la socialdemocracia. Y entonces él va a activar una política revolucionaria en dos sentidos. La lucha por el poder político, o sea, no agota la lucha democrática, y la organización de masas. Los dos momentos más importantes. Entonces va a haber una serie de escritos por parte de Engels, en especial son dos que me parecen muy interesantes, lo que va a ser la crítica al proyecto de Erfurt y la introducción de de la lucha de clases en Francia, ¿no? Son los dos textos que van a ser claves, en donde hay una transformación en su posición política, ¿no? O sea, como de este pensador revolucionario Engels, joven, que sí veía la violencia como una plataforma para poder aspirar al poder político, la cuestión de las luchas callejeras, a su maduración política, que va a ser lo que se va a conocer como la lucha por el poder político. Va a ser un debate muy amplio, va a ser un debate muy amplio el que va a tener con diferentes compañeros de su época, pero después de su muerte va a acceder al poder, a la dirigencia, y va a jugar un papel importante como teórico del Partido Socialdemócrata, un personaje que, dicho sea de paso, tuvo relación directa con Marx y por supuesto tuvo relación directa con Engels, que se va a llamar Edward Bernstein. Entonces lo que va a hacer Edward Bernstein es recuperar los últimos textos de Engels, esos textos que apostaban un poco más por la lucha política, según Bernstein, y entonces los va a desmentir, o va a tratar de justificar una política antirrevolucionaria, en donde palabras más, palabras menos, la política que apostaba Eduardo Bernstein es que ya no había que aspirar a la toma del poder por el proletariado, es decir, la dictadura del proletariado formaba parte de algo así como una reminiscencia del siglo XIX, inicios, mediados del siglo XIX, y en la nueva época, entrando al siglo XX,
esa teoría ya carecía de sentido porque las condiciones materiales eran diferentes. Entonces Marx no se había percatado de algunos cambios importantes y entonces hacían infértil la lucha política del proletariado para poder acceder a los poderes, al Parlamento. Y la segunda, el segundo movimiento que me parece muy importante es la cancelación de lo que se va a conocer como la teoría del plusvalor. Bernstein va a decir que dado el desarrollo del capitalismo monopolista del siglo XIX al siglo XX y de la integración de los sistemas económicos complejos, entonces la teoría del plusvalor ya no sería el eje central de la plataforma del sistema capitalista, y entonces lo que había que hacer ya no es pelear por poder socializar desde una lucha política los medios de producción, sino que había que desarrollar en su máxima potencia el capitalismo para que el capitalismo pudiera transitar de la forma monopolista a una forma desarrollada que sería comunista, ¿no? Entonces, el objetivo sería eso. Entonces, cancela también la teoría de la crisis. Y entonces, de 1895 a 1900, a 1900, esta va a ser la línea política del Partido Socialdemócrata y va a ser la línea general y más importante que se va a desarrollar. De ahí, por ejemplo, pues lo que podemos ahí más o menos integrar es que no era, o sea, él era la voz hegemónica del Partido Socialdemócrata, pero para nada era el único, ¿no? Al mismo tiempo, en esta época había una figura muy importante que era Parvus, ¿no? Y entonces, aunque Parvus era un pensador no tan relevante, pero Parvus a lo mejor sí fue una contención muy interesante en el Partido Socialdemócrata, porque él no canceló ni la teoría del plusvalor, ni la teoría de la lucha política del proletariado para poder acceder al poder, es decir, la huelga general o el movimiento de masas. Entonces, Parvus va a desarrollar toda una estrategia de formación política al interior de la socialdemocracia, a la par que Bernstein se va a desarrollar como el gran líder de este partido y el que estaría moviendo toda la posición política. Entonces, Parvus va a tener dos alumnos muy importantes, de 1890 a 1900, él va a formar a dos alumnos muy interesantes. Uno va a ser León Trotsky, ¿no? León Trotsky va a tener una influencia muy importante sobre Parvus, y la otra va a ser Rosa Luxemburgo, ¿no? Son los dos alumnos que va a tener Parvus, y Parvus va a tener algo así como una tesis central en sus diferentes textos, y la tesis central de Parvus es que la revolución social en el capitalismo es una revolución permanente. Tiene que ser una revolución permanente. Es una tesis que él va a sostener en esa época. Es decir, la revolución social, como lo que hoy conocemos, o lo que se va a conocer de aquel entonces como la revolución comunista, siempre va a estar presente en tanto exista capitalismo. Entonces, el motor de la historia es esa guerra permanente entre proletarios y burgueses, como estos dos grandes proyectos que se están encontrando de manera muy, pero muy cotidiana y sistemática. Entonces, él va a diseñar una estrategia que va a ser la huelga general política. Él lo que va a decir, bueno, entonces lo que hay que entender es que el proyecto político de los proletariados debe de ser el desarrollo de la huelga general o de la huelga política. Entonces, él va a mencionar que la huelga en todo caso es una herramienta política de los proletariados para poder movilizarse y para poder, o para poder controlar tanto la unidad económica como la unidad política que el capitalismo hace presión. Bueno, esta tesis que es de Parvus, es una tesis que se les olvida a muchos compañeros, que va corriendo al mismo tiempo que Bernstein tiene la hegemonía después de la muerte de Engels. Esta tesis de Parvus es desarrollada
gracias a los textos de Engels, a los textos maduros políticos de Engels, y también gracias al texto más importante políticamente hablando de Marx, el texto más maduro. Yo sé que todos dicen que es la crítica al plan de Gotha, ¿no? Que podría ser ese el texto más desarrollado de Marx, pero yo sigo pensando que el texto más desarrollado y el texto más poderoso que tiene Marx a nivel de política es la Guerra Civil en Francia, que es el desarrollo teórico de lo que vamos a conocer como la Comuna de París. Entonces, él tomando como punto de partida el texto del manifiesto del Partido Comunista, la Guerra Civil en Francia, y la introducción de Engels del, de la Guerra Civil en Francia, la introducción de lo que se va a conocer como la lucha de clases en Francia, y además la crítica al plan de ECFU de Engels, él va a desarrollar su plataforma de la huelga política de masas, ¿no? La huelga política de masas. Ese es el gran concepto de Parvus. Entonces, la política revolucionaria o antirrevolucionaria de Bernstein, que va a aparecer después de la muerte de Engels, va a correr paralelo de forma periférica en el Partido Socialdemócrata con esta teoría de la huelga política de masas. Y entonces estas dos visiones se van a insertar en el debate y van a empezar a jugar un papel importante. Se le da mucho más peso se le da mucho más peso a Bernstein porque Bernstein fue en esos 5 años el ideólogo del Partido Socialdemócrata. Se convirtió en el gran ideólogo, principalmente por la cercanía que tuvo con Marx y Engels. O sea, y además de que con Marx fue, este, fue su yerno, ¿no? Entonces, había ahí unas cosas muy puntuales que lo catapultaron como un referente de la teoría revolucionaria. Pero el mismo Parvus hizo avances muy importantes y además de ese texto que se llama La huelga política de masas, ese texto le va a servir tanto a Rosa Luxemburgo como a León Trotsky para reformular sus posiciones políticas frente al debate en torno al pensamiento de Bernstein en Alemania y lo que van a hacer los, los revolucionarios burgueses o los comunistas, los socialistas burgueses en Rusia. Entonces, bueno, ellos principalmente hay que entender entonces que la plataforma de Rosa Luxemburgo y de León Trotsky no aparecen de la nada, sino que forman parte de toda una historicidad muy importante y de un conflicto ahí muy interesante, en donde hay un debate permanente sobre o si es la lucha por el poder político, que en términos clásicos podríamos reducir la teoría de Bernstein ahí, es el parlamentarismo o es la huelga política de masas. Entonces entra Rosa Luxemburgo. Ella entra al debate, ¿no? Es decir, ella es alumna de Parvus y entonces la lucha está ahí, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que importa, no? La pregunta es entonces, si están estos dos referentes, ¿no? En términos generales, por un lado tenemos a Parvus y por el otro lado tenemos al ex camarada Bernstein, la pregunta es, ¿cuál es el camino? Entonces Rosa Luxemburgo, al leer tanto a Bernstein como a su maestro Parvus, ella va a desarrollar un texto, diferentes ensayos de 1899 a 1901, que que se van a reunir en un pequeño libro que se va a conocer como Reforma o Revolución. Es el texto clásico, el texto que va a abrir el pensamiento de Rosa Luxemburgo, y el primer capítulo se llama El método oportunista. Es el primer capítulo de ese texto. Entonces Rosa Luxemburgo amplía la mirada. Amplía la mirada y entonces Rosa Luxemburgo lo que va a abrir y lo que va a desarrollar en estas hipótesis del método oportunista es que el método oportunista tiene dos variantes en ese texto, principalmente en ese capítulo, ¿no? La primera variante es que cancelan la posibilidad de que el proletariado pueda pensar científicamente, ¿no? Es decir, el método oportunista, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué pensamos? Bueno, digo, si esto parece algo que hoy pasa
en la revolución de las conciencias, bueno, es mera coincidencia, ¿no? Pero ese era el planteamiento, ¿no? El planteamiento es, no, es que los proletariados no tienen que pensar, ¿no? El pensamiento está hecho para los académicos, ¿no? Los proletariados tienen otras cosas mejores que hacer. Y el segundo es la cancelación de la teoría revolucionaria de Marx en sus dos dimensiones, que se cancela la lucha de clases y se cancela la teoría de la crisis. Y entonces la plataforma a nivel general, para sintetizarlo, es que aparece el capitalismo como un capitalismo humanista. O sea, quieren humanizar al capitalismo, derivado de la revisión estratégica de la obra de Karl Marx y de Friedrich Engels. Entonces Rosa Luxemburgo entra a la batalla y dice, tranquilos, ¿no? No va por ahí. Entonces tenemos que luchar contra el oportunismo. Y dice, y en última instancia tenemos que luchar contra el oportunismo porque nuestra teoría revolucionaria, nuestros maestros revolucionarios, ponen al servicio las herramientas necesarias para que el proletariado se pueda emancipar. Y entonces lo que está en juego no es la posición de un teórico sobre otro teórico, sino lo que está en juego es el pellejo del dominado dentro del sistema capitalista. Y entonces sugiere, por eso mismo, el debate teórico es importante. Y por eso el proletariado debe de interesarse por los debates teóricos, porque lo que está en juego en los debates teóricos no es el pellejo de uno o de otro académico, sino está en juego su propio pellejo, porque ellos en última instancia van a ser la carne de cañón. Y entonces ahí se coloca el primer elemento, ¿no? O sea, ¿por qué nos posicionamos contra el método oportunista? Porque el método oportunista cancela toda posibilidad de la transformación social. No solamente la acota, sino que la neutraliza, la borra y la invisibiliza al proletariado. Y entonces, si nosotros llegamos con el proletariado y hay un oportunista y les empezamos a decir que la plusvalía, que la lucha de clases, que la revolución comunista, que la del proletariado, el oportunista va a decir, no le hables de eso, porque los vas a espantar. ¿No? Como si fueran muy pendejos, ¿no? O sea, como si fueran muy pendejos y se fueran a espantar. A lo mejor eso después, a lo mejor, si me da tiempo en otra participación, puedo a lo mejor dar, hay un ejemplo de la falsedad de esto, ¿no? Pero bueno, ese sería el planteamiento, ¿no? O sea, no, o sea, intentan cancelar. No, es que el comunismo, pues, es del siglo XX, ¿no? Bueno, pues allá decían, es que el comunismo es del siglo XIX, ahí del 70, pero ya después del 70, ya no. O sea, ya las cosas son diferentes, entonces el comunismo ya no es una cuestión importante. La huelga general, no, pues ¿para qué le metes la huelga general, no? Vámonos tranquilos porque pues, a lo mejor nos van a reventar en la madre, ya sabes, ¿no? Las bayonetas, los policías, otra vez, ¿no? O sea, esto de que Estados Unidos se va a meter, porque vamos a decir comunistas, pues no es nuevo, ¿no? En la famosa Alemania de finales del siglo XIX, eso se discutía. No, pues ¿para qué hablar de comunismo, no? Si nos van a madrear, ¿no? Bueno, pues no hablaban de comunismo y los madreaban, entonces no había forma de ser. Entonces, ¿qué dice Rosa Luxemburgo? A la chingada con el método oportunista y vamos a entrarle serio. Y vamos a cuestionar ese método, porque al cuestionar ese método, entonces tenemos una posición y sobre esa posición tenemos que plantear la ruta epistémica. Entonces, por eso se hace necesario la lucha política contra el oportunismo. No es una cuestión únicamente de egos personales. Y eso me gustaría quedar muy claro, ¿no? Porque a veces cuando nosotros o cuando los comunistas asumimos nuestra posición política y entonces en un balance crítico con otras posiciones vemos la necesidad de avanzar sobre la crítica de algunos perfiles que se dicen ser marxistas o que se dicen ser de la 4T, y entonces nosotros lanzamos nuestras miradas críticas, piensan que lo que está en el fondo es un ego, ¿no? O es una cuestión personal. Y lo que no se dan cuenta es que lo que está en el fondo es una lucha política y lo que está en el fondo es una línea de estrategia política para la liberación y emancipación del proletariado. Eso es lo que está en el fondo, ¿no? Es por eso que cuando nosotros enfrentamos al oportunismo, decimos, esta es una posición oportunista, es porque lo que queremos denunciar es que esas formas
traicionan en última instancia al proletariado. ¿Cuál es la forma de oportunismo más desarrollado que se dio en el siglo XX? Pues la socialdemocracia cuando aprueba los votos de guerra en la Primera Guerra Mundial, traicionando toda la tradición marxista de que no iban a tomar posición sobre las guerras imperialistas. Y no solamente no tomaron posición, sino que sino que aprobaron los votos de guerra y el financiamiento de Alemania para poder irse al conflicto bélico. Bueno, ese es el oportunismo. No, el oportunismo es cuando traicionas toda la política revolucionaria y entonces te vences a los intereses de los imperialistas. Bueno, eso me parece que eso a la luz del siglo XXI, pues no solamente es necesario, sino es una cuestión de vida o muerte, porque el oportunismo existe hoy en día. O sea, dentro de las estructuras y de un proyecto como es la Cuarta Transformación, que es un frente amplio, pues existen de todas cosas, ¿no? Y entonces hay cabrones que dicen, es que son 20,000 izquierdas. No, no, no es que sean 20,000 izquierdas. Yo diría, solamente habrían dos, si nos ponemos ya muy flexibles. Es la izquierda revolucionaria y la izquierda oportunista. Y la izquierda oportunista, tarde que temprano, se va a volver derecha, ¿no? Porque si no resuelve sus conflictos internos políticos, va a terminar cediendo ante los caprichos de la derecha. Nosotros lo mencionábamos muy concretamente con lo que pasó con Noroña y Morena al interior de Morena con la agenda de género, ¿no? Bueno, ahí es el oportunismo, ahí es el posmodernismo, pero bueno, es una forma de oportunismo muy clásico. Pero aún así, ese es el oportunismo, ¿no? El oportunismo son estas tendencias, ¿no? Que parece que son de izquierda, pero que se mueven como derecha, ¿no? ¿Y qué es lo que les interesa al oportunismo? Hacer una revisión de Marx. ¿Ustedes quieren saber quién es un oportunista? Yo me digo de izquierda, pero pues Marx no está tan chido, ¿no? O sea, pues no. Mejor hay que leer a Jalife, hay que ver a Daniel Stulin, ¿no? O sea, es el oportunismo, ¿no? O sea, y se manifiesta en diferentes facetas, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Es curioso cómo los compas dicen, bueno, es que hay que leer, no sé, a Rita Segato, a Enrique Dussel, pero no hay que leer a Marx porque no están preparados, no hay que leer a Marx porque ya es del siglo XIX, no hay que leer a Marx porque es un misógino, no hay que leer a Marx porque tal y tal y tal. Entonces existe una revisión permanente sobre la obra de Marx y se le quiere quitar el peso importante dentro de esta estructura. Se le quiere quitar el peso científico de su obra y por supuesto el peso en la transformación social para poder construir un nuevo sistema económico. Entonces yo diría eso en términos generales, ¿no? O sea, yo lo que diría es que la lucha contra el método oportunista cobra importancia porque estamos en esa situación, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, el pensamiento de izquierda se fue deslactosando, ¿no? Es decir, fue perdiendo su característica revolucionaria, porque cuando cae el muro de Berlín, empieza el descontento, empieza la desilusión, y entonces empieza también la agresión cultural del neoliberalismo y del posmodernismo, penetra todas las fronteras de la cultura, los marxistas no saben a dónde hacerse, entonces a unos los matan, otros se repliegan y otros traicionan sus principios. Y entonces, de 1991 al 2008, que es la gran crisis capitalista, todos esos perfiles se fueron acomodando a las estructuras del neoliberalismo y tuvieron que hacer las paces con el neoliberalismo y tuvieron que ceder un poco, y algunos mucho, su teoría revolucionaria. Es por eso que cuando vuelva o cuando se detona la ola revolucionaria en México, por ejemplo, en 2006, que me parece que es donde empieza a detonar otra vez, ya existían, pero hay un detonante muy importante que es Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues hay muchas figuras, ¿no? Que se realzan y esas figuras, en términos generales, eh, van a jugar un papel importante. O sea, en 2006, ¿quién era Enrique Dussel? Pues nadie. ¿Quién eran los grandes ideólogos del chingado Andrés Manuel en 2006?
no sé si todavía vivía, pero Sánchez Vázquez, Bolívar Echeverría y José María Pérez Gay. Son los tres ideólogos, ¿no? Eh, se mueve este Chema, se muere Bolívar Echeverría, no recuerdo si todavía estaba vivo este Sánchez Vázquez, pero es rebasado Sánchez Vázquez, y entonces queda únicamente Enrique Dussel. Ya para el 2012, porque creo que Bolívar Echeverría murió ahí por el 2011, para el 2012 él queda como el referente. De hecho, Bolívar Echeverría, Enrique Dussel se dispara, ¿no? Porque Bolívar Echeverría se muere, ¿no? Entonces, él fue el único que queda de toda esa generación importante, que dicho sea de paso, fue el menos desarrollado, ¿no? O sea, su lectura siempre ha sido mucho más débil a comparación de otros pensadores desde mi muy particular punto de vista. Pero bueno, ese pensador, por ejemplo, ¿no? Pues se fue acomodando a las propias condiciones. Entonces, claramente que existen, el Fisgón también, ¿no? Sí, Fisgón es altamente oportunista, ¿no? O sea, tiene un método oportunista muy, pero muy introyectado, o sea, no porque vayamos de unidad, se nos va a olvidar, como les dijo a los compañeros, ¿no? Voten ya, cabrones, ¿no? Porque tenemos que pasar esto como al estilo del PRI, ¿no? O sea, ya después, ¿no? O sea, ya después discutimos, pero ahorita lo que importa es votar, ¿no? O sea, o no se nos olvida, por ejemplo, las caricaturas de mala fe que hicieron tanto Monet Rapé como Monero Hernández, ¿no? O sea, vamos a ir en unidad, ¿no? Pero no somos ingenuos, ¿no? O sea, sabemos muy bien cuál es la actitud de esos dos personajes, ¿no? Frente a Noroña. Ahí tienes tú también, por ejemplo, a Antolini, ¿no? Bueno, pues ahorita pues ya te sacan la foto, pero no se nos olvida, no se nos olvida que lo despreciaron permanentemente. Y también sabemos que muchos de ellos, su amor es pasajero, ¿no? Van a intentar tarde que temprano posicionarse. Es por eso importante en ese sentido, y cerraría con eso, que por eso es importante poner el método oportunista por delante, porque entonces nosotros no somos ingenuos. Entendemos la historicidad por el cual Rosa Luxemburgo se ve la necesidad de poder instalar esa narrativa, poder denunciar ese método, y también sabemos que esa necesidad está hoy en día en el partido Morena y en el movimiento de la Cuarta Transformación. Y sabemos que tarde que temprano nos vamos a enfrentar contra ellos otra vez. Y tenemos que estar lo más preparados, o sea, lo mejor preparados para poderlos enfrentar, porque no somos ingenuos. Creer que nosotros ganamos la encuesta y que nos hicieron un fraude es no medir que nos derrotaron. Y hay que ser conscientes, esos hijos de la chingada nos derrotaron, no somos lo suficientemente fuertes para enfrentarlos en este momento. Tenemos que organizarnos cada vez más. Ya lo dijo Luis Mauricio, tenemos que crear estructura para poder enfrentarlos, porque sin una estructura podemos hacer 1,000 encuestas y en las 1,000 encuestas vamos a perder. Es más, yo diría, podemos hacer 3 primarias y las vamos a perder. Las vamos a perder porque en este momento el método oportunista no tiene la razón, pero tiene la estructura. Y además tiene, en ese sentido, la monopolizado el aire de cambio que es el obradorismo, ¿no? Se sienten ellos los amos y señores del obradorismo, cuando eran priistas y paisas muchos de ellos, pero bueno, se sienten amos y señores del obradorismo. Entonces el presidencialismo lo tienen, corre, el presidencialismo los empuja, les da potencia. Entonces, por eso hay que plantear el oportunismo. Hay que plantearlo, y cierro con eso, por 3 cosas. Primero, porque los tenemos que enfrentar de nuevo. Sí, los vamos a tener que enfrentar. ¿A poco ustedes creen que cuando empecemos en los debates sobre la constituyente y sobre los cambios que necesitamos para el sistema económico, se van a quedar con las manos cruzadas los Antolinis diciendo, ay, no, sí, qué chingón, o sea, hay que cambiar el sistema económico? No, pues sí, nos vamos a enfrentar, ¿no? O sea, por supuesto. Segundo, porque en el primer enfrentamiento ganaron, o sea, un sector de ellos ganó, o sea, lamentablemente, pues sí, ganaron, y entonces necesitamos una estructura. Entonces, por eso hay que ser conscientes por qué nos ganaron, para que sobre por qué nos ganaron, entonces construyamos ese mecanismo. Pero lo decimos aquí en ese sentido, ¿no?
No somos ingenuos, sabemos que va a haber un enfrentamiento político muy áspero, pero creemos que podemos y tenemos las capacidades para poder desarrollar esa presencia y para poder enfrentarnos de nuevo y poder entonces desde ahí poder apuntalar la plataforma. Entonces, me parece que ese es el elemento central, ¿no? O sea, estamos en ese proceso histórico. Eso me parece que es lo importante, ¿no? Estamos en el proceso histórico de que en el movimiento existe un método oportunista que se va a querer enquistar en el movimiento y que si gana la hegemonía, va a volver hacia la derecha. O sea, tarde que temprano va a tocar contra la derecha. Entonces, lo que tenemos que hacer es disputarles la hegemonía. Hay que disputarles la hegemonía. Por supuesto que Claudia ganó, pero Claudia está en una ambigüedad. Y esa ambigüedad creo que es importante ponerla en el contexto porque podemos incidir. O sea, podemos hacer una política revolucionaria, podemos incidir y podemos resolver esa ambigüedad, ¿no? Lo mencionamos el lunes, yo lo vuelvo a mencionar en este momento, creo que lo mencionamos, ¿no? Hay posibilidades que el perfil de izquierda de Claudia empiece también a tocar con Noroña. Y yo creo que hoy se demostró que existen las posibilidades. ¿Qué es lo que necesitamos? Acompañar al diputado y organizarnos mejor para poder enfrentarnos. Ok, mi querido Jonas, sí, yo sé que andas enfermo y que y que haces el esfuerzo, no te preocupes. Fíjate, recordando, precisamente tenía este texto, mi querido Jonas, tú lo mencionas, Reforma o Revolución, Reforma o Revolución, tú lo mencionas. Y si me lo permites, voy a leer algo para ejemplificar lo que tú muy bien explicas, pero ejemplificarlo literalmente del texto de Rosa Luxemburgo, donde tú bien dices, el capítulo 1 se llama el método oportunista. Voy a leer un pequeño párrafo solamente y tratar de desarrollarlo para que tú cierres. Tenemos unos 15 o 20 minutos. Según Bernstein, un derrumbamiento general del capitalismo será cada vez más imposible, dado su desenvolvimiento, porque el sistema capitalista va mostrando, por un lado, una mayor facultad de adaptación, y por el otro, la producción se va diferenciando más y más. También Bernstein afirma que esta virtud de adaptación capitalista se manifiesta primero en la desaparición de las crisis generales, lo que menciona Jonathan, debido al desenvolvimiento del sistema de crédito, al de las asociaciones de empresas y al del tráfico, así como a un mejor servicio de información. Luego, en una mayor consistencia en la clase media, como consecuencia de esa continua diferenciación de las ramas de producción, así como del acceso a esta clase de amplias capas proletarias, y por último, de una mayor elevación política y económica de la situación del proletariado, como consecuencia de su lucha en todo el mundo. Yo debo decir dos cosas importantes, y de verdad con esto cierro para que Jonah termine su argumentación. Miren, la diferencia entre Rosa Luxemburgo, que la plantea muy bien en esto de Reforma y Revolución, con respecto al método oportunista que ella denuncia en Edward Bernstein, no es que esté hablando de un perfil político que lidere una, una, una socialdemocracia decente, ¿no? ¿No? Se supone que esa socialdemocracia estaba en el proceso de la revolución social, en el proceso de la emancipación del proletariado. Es ahí donde Rosa Luxemburgo dice, espérenme tantito, Edward Bernstein ha venido permanentemente en los últimos 2 años siendo el ideólogo y el líder de la socialdemocracia, que es mayoría en el Congreso, ha venido planteando que la revolución social debe determinar, que solamente se puede alcanzar, no a través de la locura de las revoluciones que plantea, por ejemplo, en los procesos revolucionarios de huelga general y de lucha de clases que plantea, por ejemplo, dice él, Rosa Luxemburgo. No, que debe de ser acotado a partir de las reformas que logren que el capitalismo se vuelva humanista, como bien lo dice Jonathan.
voy a pasar a esto porque es importante. Un argumento que se parece mucho a los argumentos que muchos compañeros nos han dado a nosotros, los marxistas, como contraargumento en algunas de las discusiones que teníamos en los spaces. Un capitalismo social, ¿no? Se puede tener un capitalismo social, porque nuestro presidente nos está enseñando que lo que él hace con el simple hecho de pulverizar la corrupción, que por cierto no hay grandes avances, hay que decirlo, hay pequeña corrupción que es enorme, y la buena administración del gasto público permiten un desarrollo o sea, ellos creen que la revolución social es en la distribución de la riqueza a través de prebendas sociales, que si bien es cierto, impulsan, es el inicio, es el primer paso de una verdadera revolución social. Y Rosa Luxemburgo lo plantea, como dice Jonathan, como la gran, no descubridora, sino la que pone en claro que la socialdemocracia y el oportunismo que hay en la socialdemocracia alemana en ese momento es el enemigo a vencer. Y como Jonah lo dice, ¿no? Traidores, yo no diría traidores, aunque entiendo cuál es la posición de Jonathan al respecto, no lo estoy diciendo ni quiero entrar en una disputa ideológica con él, sino a lo que me refiero es que el oportunismo termina siendo ese perfil de derecha incrustado en la izquierda, que nunca es de izquierda revolucionaria. ¿Esto qué nos hace reflexionar? Y con esto termino. No tendría yo más que decir. ¿Qué nos hace reflexionar? Que nuestro posicionamiento, no sé si sea el correcto, pero sí es el más claro. Nuestro posicionamiento de decir que el marxismo es la condición sine qua non y única del alcance de una revolución social se ve ejemplificado precisamente en hechos históricos. Nosotros no estamos hablando de una ocurrencia, no estamos hablando del futuro. Nosotros no adivinamos, no somos adivinos. Estamos entendiendo a partir de la lectura marxista y de la lectura de la historia a partir de grandes referentes como Walter Benjamin, entendemos que ese proceso se repite constantemente. El proceso oportunista es el proceso que detiene la cuarta transformación para trasladarlo a nuestro mismo o nuestro propio proceso revolucionario que entendemos como la cuarta transformación en el país. Ese oportunismo es el que dice, no, ojo, aquí hay una definición política que es importante de ver en los próximos meses, ¿no? Yo diría que en el siguiente año, no a la constituyente. Y no estoy hablando de Andrés Manuel. Andrés Manuel tiene su propio concepto de qué es lo que pasa con la constituyente. Él ve más en la derrota de las constituyentes revolucionarias en el proceso boliviano, en lo que acaba de pasar en Chile, en lo que pasó en el proceso venezolano, de tratar de construir una nueva constitución social. Él ve más eso, que puede ser una derrota política que el propio pueblo le endilgue. Es decir, fíjense qué curioso, él ve lo que nosotros no vimos desde el noroñismo. Él ve que el pueblo, aunque quiere revolución, todavía no está preparado para ella. A mí me queda clarísimo que con el resultado de la encuesta de hace 15 días, Andrés Manuel en eso, mi respeto, tiene esa lectura. Y será porque estuvo 18 años contando 12 en campaña y los 5 que lleva 17 años y quizá un poquito más en contacto permanente con el pueblo. Y si bien es cierto que el pueblo quiere revolución, no la quiere así. Todavía no. Todavía no. Ese es nuestro objetivo. Pero nosotros creemos, desde el punto de vista marxista, de lecturas como la de Rosa Luxemburgo, lo que ya nos explicó, como solamente él sabe, mi querido Jonathan, pues nosotros planteamos algo que es esencial, por lo menos desde nuestra trinchera, que siempre será comunista, marxista, tratando de revisar el método marxista, pero no del propio revisionismo, sino revisarlo para aplicarlo en la coyuntura social que tenemos en estos momentos, en la coyuntura histórica que tenemos en estos momentos, porque no son recetas, ¿eh? O sea, aquellos que creen que Marx es un chef y que hay que hacer una receta de revolución y que se le pone un poquito de esto y otro poquito de esto, ya sale, no es así. Hay que entender el método de marxista. Ahora, ¿cuál es nuestra propuesta? Pues nuestra propuesta precisamente
es derrotar al oportunismo, a esos que siguen pensando que el capitalismo no es tan malo, a esos que siguen obviando que el capitalismo tiene a más de la mitad de este país en condiciones no precarias, condiciones muy precarias, y que la vida no es eso. Es que miren, nosotros podemos hablar y hemos hablado horas y horas y horas, Jonathan y yo, acerca de tradición marxista, acerca del análisis económico, acerca de la lectura del capital, acerca de lo que por eso nos consideran los rojos, de teoría revolucionaria y todo eso. ¿Cuál es el fin mayor de todo esto que estamos hablando? De todas estas lecturas que tenemos, de todo este tiempo que dedicamos a estos esfuerzos. Pues el fin mayor es que la gente tenga derecho a ser feliz. Ese es el fin mayor. Olvídense de lo demás. Y yo les voy a decir una cosa. El hecho de que la gente tenga derecho a ser feliz pasa incluso por la violencia física que sufren del propio sistema. Y estoy hablando, por ejemplo, de lo que se viene en el invierno. ¿Ustedes saben cuántas familias en estos momentos empiezan a decir, ching, ya se viene el invierno? Con los primeros fríos diciendo, híjole, ¿cuánta gente se pone en mucho riesgo y algunos mueren por tener que quemar carbón adentro de sus hogares para poder calentarse, porque no tienen cobija suficiente? Ustedes saben lo que es tener la precariedad de no tener gas y tener que utilizar el carbón precisamente para esas condiciones. Ustedes saben las inclemencias de la naturaleza que son enfrentadas por la precariedad económica que plantea este sistema económico. Bueno, pues el oportunista no ve eso. El oportunista ve, como bien lo explica Rosa Luxemburgo, y nos daremos cuenta que no ha cambiado mucho, que el oportunista se plantea que el verdadero nivel de beneficio estructural de las reformas que plantea desde la supuesta izquierda este tipo de políticos, ellos ven su gran, híjoles, perdón Marcelo, ¿no? Su gran triunfo en la clase media. Y lo dice Rosa Luxemburgo aquí. Resulta que si la clase media tiene posibilidades proletarias de mejor estatura de social, que los coloca con mejores ingresos económicos, no, pues ya chingamos, ¿no? Esa es la revolución social. El proletariado, el que bien habla Jonathan, que es carne de cañón, ese puede esperar, ese puede esperar. La segunda ola revolucionaria llegará, pero en estos momentos no es necesaria porque pues, no nos vayan a madrear, ¿no? O sea, es mejor dialogar. Otra grosería otro sapito que se tienen que comer los oportunistas que siguen en Morena y que ahora reciben al diputado con los brazos abiertos, ¿no? Es mejor dialogar con la derecha, ¿no? Con Santiago Krill, ¿no? Y le dicen a Noroña, no, pues eres un farsante porque saludas a Santiago Krill, ¿no? O eres esto, o eres lo otro. Cuando nosotros lo que hemos visto claramente es que la firmeza de la revolución es no dar un paso atrás, aunque te quieran derrumbar. Y creo que el método oportunista habrá que revisarlo a partir de la lectura de Reforma o Revolución de Rosa Luxemburgo. Creo que ahí lo ejemplifica claramente. ¿Cómo lo definiría yo al final para darte el cierre, mi querido Jonah? Tienes unos 10 minutitos para dar tu cierre. Yo diría lo siguiente, reconozcan al oportunista. El oportunista es el que va por la reforma, el que estará empujando una reforma constitucional a través, incluso probablemente, yo no digo que seguramente, pero muy probablemente, a través de una negociación con Movimiento Ciudadano o con el propio priismo que quede, para poder implantar o empujar las reformas estructurales que necesita o que requiere este país, a diferencia del revolucionario, del verdadero perfil revolucionario que persigue una transformación, de generar una asamblea constituyente que permita en la discusión con el pueblo, no solamente con los políticos, sino con el pueblo, las condiciones de lo que el pueblo mande. Pero se le plantearán cuáles son los beneficios de una nueva constitución. En principio, detener estos ataques viles y la propios niveles de justicia y de impunidad, de injusticia, perdón, y de impunidad con el sistema
con el poder judicial que tenemos. En principio, eso se puede resolver con una constituyente. Olvídense de las reformas, ¿eh? Hay gente que piensa que se pudieron haber hecho reformas estructurales dentro de nuestro poder judicial en los primeros años del gobierno de Andrés Manuel. Se les olvida que mandó una reforma a él, pero no constitucional, sino a un cambio de un reglamento, una ley secundaria, vamos a decir, donde pretendía Andrés Manuel, yendo en contra de la revolución con ese peligro, perdón, de la constitución, con ese peligro, mandó una reforma a una ley secundaria que permitiría que el anterior, ahorita no lo recuerdo, perdón, yo tengo una memoria muy mala, pero el anterior eh, eh, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia alargaba su periodo, todo el gobierno de López Obrador, donde él buscaba en su segundo año de gobierno, a través de ese compromiso que hizo con este sujeto, a ver si tenemos por ahí el nombre, Jonathan, si me ayudas, el anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia, no me acuerdo, pero renuncia después de que fue muy difícil y que algunos compañeros de Morena se abstuvieron con el peligro de haberlos acusado de haber violado la Constitución. Noroña votó a favor de esa iniciativa, algunos otros, no voy a dar nombres porque no se permite el golpeteo aquí, no creo que sea necesario, se abstuvieron de esa posición y el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese momento, aun cuando pase esa reforma, aun cuando pase esa ley. Arturo Saldívar. Exacto. Arturo Saldívar, muchas gracias. Él decide no aplicar ese reglamento que fue aprobado en la Cámara de Diputados y deja su paso a lo que sería la designación de Norma Piña y todo lo que alrededor de esa designación ocurrió. Bueno, pues yo diría que tenemos que tener claro que ahí va a haber una coyuntura muy fuerte y donde es a donde nosotros los marxistas y los que pretendemos una revolución de transformación tenemos que empujar, que es la constituyente. Creo que ese es nuestro cuerpo de acción, ahí está nuestro trabajo. En impulsar. ¿Por qué es importante clarificarle al pueblo a través de la conciencia social que por qué es importante una nueva constitución? Principalmente, yo creo que en estos momentos, principalmente por dos principales cosas que atañen directamente al pueblo. Estoy hablando a la masa total y absoluta. Primero, el outsourcing, derrotarlo totalmente, ya no acotarlo, derrotarlo totalmente, y el Poder Judicial. Yo creo que si ese es nuestro primer albión dentro de esta posible constituyente que estaremos impulsando nosotros con uñas y con dientes, yo creo que el siguiente albión es derecho a la vivienda, derecho a la comida, es decir, a la alimentación, a la salud y a la educación pública. Esos 4 derechos, pero primero acotar, ya, desaparecer el outsourcing y reconstruir democráticamente, a partir de una nueva constitución, la conformación de un poder judicial. Dejar que sea una casta dorada y hacer a un lado esas decisiones unilaterales como las que toman y a través del voto del pueblo que se designen los jueces y que se designen en el proceso los nuevos lineamientos para llevar a cabo la acción penal desde el gobierno, como son los ministerios públicos, sobre todo la acción penal, que es un problema muy serio. Pero en el despojo de tierras, en el despojo de departamentos, en el despojo del latrocinio y abiertamente los negocios que el cobijo del poder hacen desde el Poder Judicial de la Federación, muchísimas personas, desde mandos medios hasta mandos altos, debe de ser destruido y no se puede destruir solamente con pequeñas reformas, aunque sean de un gran calado, son pequeñas reformas y tiene que recorrer con un constituyente. Entonces yo lo dejaría ahí, mi querido Jonathan, diciendo que esa es la primera gran lucha contra el oportunismo que vamos a tener nosotros los revolucionarios que pretendemos una transformación profunda en el país. Impulsar la constituyente. Los argumentos de aquellos políticos importantes dentro del movimiento que vayan en contrario de esta posición revolucionaria de una nueva constituyente tendrán que ser analizados.
no pueden ser tampoco cancelados, tienen que ser analizados desde nuestro punto de vista para ver qué es lo que está pasando en el movimiento, desentrañar lo que está pasando en el movimiento y plantarnos con uñas y con dientes en la definición del propio movimiento. Creo que el movimiento debe de dejarse de ambigüedades y debe de definirse como revolucionario. ¿Y cuál es el camino para que Claudia Sheinbaum inicie y termine su gobierno con un profundo poderío revolucionario? El planteamiento de la constituyente, por lo menos en la discusión. Y si lo logramos, creo que habremos avanzado mucho tiempo, muchas cosas, entre ellas asegurar que Claudia termine su gobierno sin mayores aspavientos. Fíjense de lo que les digo. Si logramos que el pueblo impulse y exija una asamblea constituyente, estaremos asegurando a Claudia sus 6 años de gobierno sin mayor reparo, con muchísimos problemas, con muchísimos retos, pero sin mayor reparo, sin ningún peligro de un golpe blando, de lo que se llama lawfare, o abiertamente un golpe de Estado desde las propias estructuras del Poder Judicial. Tenemos que decirlo así claramente. Ese es lo que nos jugamos. El oportunismo en México tiene que ser derrotado. Y está, el oportunismo está. Es un cáncer de este movimiento de transformación. Jonathan, tu cierre y nos vamos. 10 minutitos, hermano, porque te interrumpió tu propia tos, hermano. Cuídate, cabrón, cuídate. Dale, dale, mi hermano, dale. No, sí, ya había terminado, pero quisiera decir una última cosa. Sí, yo creo que eh, derivado de las conclusiones políticas de Rosa Luxemburgo, a lo mejor yo podría concluir o podría dar dos ideas básicas para poder dejar claro este proceso, ¿no? La primera es que se debe de poner en vista que la clase trabajadora tiene que organizarse políticamente, ¿no? Y que tendrá que encontrar sus propios espacios. Regularmente creemos que es la huelga general la que tendría que ser ese vínculo importante, ¿no? Eh, Aunque nosotros seguimos creyendo que a lo mejor antes de la huelga general, o sea, se necesita preparar, o sea, es algo inevitable, ¿no? O sea, aunque estemos en la cuarta transformación, la huelga general se tiene que volver en algo y en un objetivo principal en la construcción de la nueva sociedad, porque tienes que tomar los medios de producción. O sea, si tú no tomas los medios de producción, pues no hay manera de poder instalar un proyecto alternativo, porque el gobierno puede más o menos controlar los medios, la tierra y la banca. O sea, tiene la capacidad de poder influir sobre el control total de la banca y de la tierra o el control parcial de esos sectores. Pero ya los medios de producción técnicos o lo que es la maquinaria y gran industria, eso ya no pasa o sea, el gobierno no podría hacerlo. Tú tienes que tener una organización política al interior del país y tienen que ser los trabajadores. Entonces, se hace inevitable, ¿no? O sea, es por eso que Rosa Luxemburgo, pues, nunca estuvo a favor únicamente de la lucha política por los espacios parlamentarios, porque si bien es cierto que son necesarios, pero no son suficientes. O sea, tú tienes que seguir insistiendo que debes de organizar políticamente al pueblo. Entonces, yo creo que es la primera tesis que me parece que hay que mantener. No, o sea, nosotros como comunistas no podemos dejar de lado que tenemos que construir ese camino hacia lo que se puede construir como o la huelga general o la socialización de los medios de producción, la toma de los medios de producción por parte de los trabajadores, de la clase trabajadora. Eso me parece que es importante, ¿no? Y para ello, pues necesitamos esos mecanismos. ¿Cuáles son? Pues tienen que ser las asambleas populares. Sigo yo pensando que son las asambleas populares la organización política primaria que nosotros tenemos que construir. Y ahí yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy, pero muy importante, porque las asambleas populares te permiten una organización política diferente. Bueno, pero ese es un punto que me parece que es muy importante desde mi perspectiva, dentro de lo que se va a conocer como la constituyente, ¿no? Porque como eso constituyente va a necesitar, por supuesto, de representantes proletarios, y esos representantes proletarios tienen que salir
de organizaciones políticas de los trabajadores, ¿no? Y los trabajadores tienen que elegir a sus propios representantes para que representen los intereses de estas clases. Ese me parece que ese es un punto que yo quisiera poner en el centro. Y el segundo, y que también es muy importante, es que es necesario que las herramientas revolucionarias estén al servicio de la clase trabajadora. O sea, se hace imprescindible, a mi punto de parecer, que la clase trabajadora conozca y reconozca que son sus propios mecanismos o son sus propios elementos los que tiene que tomar como punto de partida, ¿no? O sea, es decir, si la clase trabajadora se quiere emancipar, tiene que tener claro cuáles son las herramientas que ellos tienen a su disposición para que puedan hacer esa gran proeza. Entonces, la teoría revolucionaria se vuelve, o la filosofía revolucionaria, se vuelve en un espacio vital para ellos. Y creo que eso es algo que no hemos ni siquiera dimensionado a ciencia cierta, ¿no? O sea, nosotros creemos que la revolución de las conciencias es únicamente, no sé, escuchar al presidente y repetir lo que el presidente dice. Que eso también tiene que ver con el espíritu del presidencialismo, ¿no? O sea, pues el presidencialismo nunca lo pudimos romper porque, pues, o sea, la principal plataforma de la revolución de las conciencias, pues es la mañanera, ¿no? Entonces, los intelectuales orgánicos del movimiento se vieron rebasados por el presidente. Y entonces, el gran revolucionador de las conciencias que tuvimos hoy en día, pues fue el presidente. O sea, su gran plataforma, que es la mañanera, pues no hay manera de que pueda competir con un espacio pequeño, muy significativo, como son las videocharlas del diputado. O sea, el diputado también ofreció una alternativa y también es un gran divulgador y también es un gran pedagogo revolucionario. Pero lamentablemente Andrés Manuel acaparó y monopolizó todo lo que se va a conocer como la revolución de las conciencias. Entonces tenemos un pequeño problema, ¿no? Tenemos un pequeño problema porque nosotros queremos centrarle la revolución de las conciencias y la gente obradorista cree que revolucionar las conciencias es escuchar a Andrés Manuel y repetir permanentemente lo que dice el presidente, sin cuestionar un átomo de lo que él plantea. Entonces, se hace necesario de una vez por todas, ¿no? También colocar en el debate, ¿no? Que si nosotros queremos revolucionar las conciencias, tenemos que producir hombres pensantes y hombres libres, que puedan pensar por propia cuenta, ¿no? Y eso me parece que es muy importante, porque la libertad no es únicamente que tú elijas algo con base en percepciones que tú tengas, sino la libertad también tiene que estar sustentada en el razonamiento lógico desde una perspectiva revolucionaria. Entonces, es por eso cuando los compañeros dicen, no, pues a mí nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer dentro de la revolución de las conciencias y no voy a apoyar a Claudia Sheinbaum. Y creen que no apoyar a Claudia Sheinbaum es libertad, ¿no? Cuando, cuando estás reproduciendo los mecanismos de la derecha, ¿no? O sea, te estás separando del vínculo revolucionario que es el diputado, que te marca una línea política para poder seguir avanzando sobre la cuarta transformación y sobre la profundización del cambio de esta transformación que inició el Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, como tú te asumes revolucionario o libre pensador, decides irte con Marcelo Ebrard, por ejemplo, o decides reproducir todo lo que dice la derecha. Pues eso no es libertad, ¿no? Eso es una toma de decisiones, esa es una toma, es una posición política, es una definición política, pero jamás va a ser una cuestión de libertad. Entonces, la única manera de poder ser libres es tener herramientas epistémicas que te permitan tomar decisiones revolucionarias. Eso es lo importante, ¿no? O sea, tomar decisiones revolucionarias. A muchos les podrá gustar o no les podría gustar la palabra, pues ya no es de gustos, ¿no? Aquí el problema es de que esa palabra es la única que conocemos que puede dar herramientas para poder liberar y emancipar a la clase trabajadora mexicana, que eso es lo que necesitamos hacer. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo por poder acercarle al pueblo de México las herramientas revolucionarias que nos han sido heredados por nuestros maestros revolucionarios de los siglos pasados. Entre ellos, por supuesto,
Karl Marx, Engels y todos sus alumnos, ¿no? Desde mi muy particular punto de vista. Entonces, se hace necesario estos espacios en ese sentido, ¿no? Entonces, necesitamos de alguna manera abrir esos caminos, abrir ese tipo de discusiones y que más gente pueda seguir reflexionando sobre la teoría revolucionaria y el papel que va a tener en la transformación de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto central y que al final de cuentas, pues, no vamos a hacernos más bolas, pero pues terminar con lo más importante, ¿no? Cualquier teoría emancipatoria tiene que tener como eje central que el capitalismo debe ser superado y se debe de construir una sociedad diferente a la cual yo creo que tendría que ser una sociedad comunista. Entonces, si tú eres revolucionario, pues yo creo que debes de ser comunista, ¿no? Es el gran vínculo, ¿no? Entonces, el gran reto es cómo se construye esa nueva sociedad. Yo creo que ahí se abren los dos elementos desde una filosofía de la praxis que debe de contemplar la organización política y, por supuesto, una forma de pensar diferente a la cual hemos estado acostumbrados, que tendría que ser, desde mi muy particular punto de vista, como la teoría revolucionaria. Tenemos que construir una teoría revolucionaria que esté acorde a nuestra época y que esté acorde a nuestras necesidades y que tenga como mirador construir una nueva sociedad. Entonces, cuando nos apegamos al proyecto de Andrés Manuel, no lo hacemos desde una posición revisionista. Nosotros creemos que la cuarta transformación podrá cumplir su misión histórica solo y sí, sí, solo sí eh, abraza la construcción del comunismo. Si no la abrazara, yo creo en de mi muy particular punto de vista, que fracasaría, ¿no? Entonces, la única manera de que pueda prosperar la revolución de las conciencias es que se convierta en una revolución comunista, pero para ese paso se necesitan hacer muchas cosas que todavía no estamos, o sea, no estamos preparados para dar ese salto, ¿no? Tenemos que ir construyendo paso por paso las posibilidades de que la clase trabajadora acepte o sea consciente o se concientice de que es necesario transformar el sistema capitalista. En este momento, me parece que esas condiciones subjetivas no están dadas, pero se pueden dar. Y tenemos, yo creo que el pivote revolucionario más importante, que es el diputado Noroña, y que va a ser un trabajo, me parece que muy loable y que hay que seguir apoyando. Entonces, eso sería, desde mi particular punto de vista, lo que quería decir, y ahí la dejo. Bien, muchas gracias, Jonah. Si me lo permite, cerraré con la lectura de un párrafo pequeño, pero creo que planifica, o bueno, no perdón, sintetiza, no diría que sintetiza, pero ejemplifica muy bien esto último que acabas de decir. Miren, el Rosa Luxemburgo habla del supuesto adaptación que tiene el capitalismo que plantea Bernstein, sobre las masas y lo de la clase media. Y entonces, fíjense, escuchen esto por si dicen que Marx es, porque obviamente está sacado de la teoría marxista, la gran Rosa Luxemburgo, su pensamiento es absolutamente marxista. Y escuchen esto, sobre todo aquellos desplazados de clase media. Perdón si le di un golpe a alguien. En todo momento fue, pues, el rápido crecimiento de los dominios económicos del capitalismo lo que hasta ahora dio motivo a las crisis comerciales. La repetición de estas crisis internacionales con una precisión de 10 años es, sí, un fenómeno completamente externo y casual. El esquema que sobre la formación de las mismas trazó Engels en el Anti-Düring y Marx en el primero y tercer libros del Capital es aplicada a toda la crisis en general, por cuanto descubre su mecanismo interno y sus causas comunes y profundas, no importando que esta crisis se repita cada 10 o 5 años o cada 20 o cada 8. En general, la creencia de que la producción capitalista puede adaptarse al cambio supone una de esas dos cosas.
o que el mercado mundial es ilimitado y crece hasta el infinito, o que por el contrario las fuerzas de producción se detienen en su crecimiento para no saltar sobre los límites del mercado. Lo primero es una imposibilidad física, lo segundo se opone al hecho de que continuamente se verifican revoluciones técnicas en todos los aspectos de la producción, despertándose cada día nuevas fuerzas productoras. Escuchen esto. Según Bernstein, existe además un hecho que niega el curso señalado de los capitalistas, la falange casi inconmovible de la industria media, a la cual nos remite. La toma por manifestación de que el desarrollo de la gran industria no obra en forma tan revolucionaria y concentradora como cabía esperar, dada la teoría del derrumbamiento. Sin embargo, sería en realidad una manera falsa de concebir el desarrollo de la gran industria si especiáramos que la industria media ha de desaparecer paulatinamente a la superficie. Pero permítanme tantito, porque quería leerles lo de la... Aquí está. Los pequeños capitales, según la tesis de Marx, juegan en el curso general del desarrollo capitalista precisamente el papel de pioneers, de pioneros, de la revolución técnica, y ciertamente en un doble sentido, tanto en relación con los nuevos métodos aplicados a ramas de la producción anticuadas, pero fuertemente arraigadas, como también respecto a la creación de nuevas ramas todavía no explotadas por los grandes capitales. Perfectamente falso es el criterio de que la historia de la industria media ha de llevar a una recta siempre descendente hasta su total decadencia. Perdí el párrafo que quería leerles. Pero bueno, les dejo estos pensamientos de Rosa. Lo cierto es que lo que quería leerles va en el sentido de que el hecho de que precisamente los oportunistas dentro de la revolución de la izquierda, la revolución social de la izquierda, planteen que las clases medias tienen el beneficio de esta revolución en primer término y que irá permeando hacia la clase proletaria. Es decir, cancelan dos cosas que creo que son importantísimas. La firmeza de la revolución en el radicalismo de verdaderamente hacer una transformación. Y segundo, que creo que es lo más grave, el hecho de que siempre esté la promesa que repite la derecha, por cierto, desde la filosofía y desde las religiones, la promesa de que el pobre va al final, pero la promesa de que ese futuro le llegará, ¿no? El futuro de emancipación le llegará, pero nunca, nunca plantea la emancipación, es más, la detiene a través de las reformas, ¿no? Entonces, hay que tener esa claridad, ¿no? La reforma no va a generar una revolución, son los hechos revolucionarios y las condiciones del verdadero radicalismo, que es arrancar de raíz los procesos como los del Poder Judicial, por poner un ejemplo, lo que puede impactar verdaderamente fuerte y como debe de ser el proceso de una transformación en un país. Entonces estaremos en la lucha codo con codo, tratando de impulsar, pues en principio, yo diría, Jonathan, el primer objetivo es lograr impulsar a través de la generación de conciencia social y de descubrir en que el enemigo está en casa y que debemos de derrotarlo, en el sentido de una constituyente, que yo creo que es el primer paso. Si logramos que esa constituyente se vaya desarrollando a través de asambleas públicas, como dices tú, asambleas populares, en la exigencia de que en principio Claudia y en segundo todo el proceso del movimiento, aquellos que se quieran sumar a esta voluntad del pueblo, pues tendrá que ser escuchado. Y el diputado Noroña, sabemos, está ahí adentro y vamos a impulsarlo porque además de que está ahí adentro, él ya lo dejó claro. Lo único que él pide, si algo pide en un puesto político y en ese famoso hueso, ¿no? Que le dicen, él dice, yo no pido nada de eso, lo único que pido es que si hay una asamblea constituyente y que esa asamblea constituyente la presida yo. Y, y por algo lo dice, ¿no? Por algo lo dice, porque él quiere impulsar sus cambios revolucionarios, sus propuestas revolucionarias, precisamente desde el trabajo político. Entonces lo dejamos ahí. Muchas gracias a todos los compañeros que estuvieron acá con nosotros en este par de locos, los rojos. Estamos en el sentido de proponer una lectura, conocimiento de la teoría revolucionaria a partir del marxismo, claro está,
y lectura, ¿no? La lectura que hoy queda, que aun cuando no lo revisamos, tuvimos que referirnos a él, pues es Reforma o Revolución de Luxemburgo. Acal hizo una colección que se llama Básica de Bolsillo, donde hay muchos textos de la Revolución Social, muchos textos marxistas y de la cultura marxista, y uno de ellos es este de Reforma Revolución de Rosa Luxemburgo. Hay otros de ella, yo tengo aquí también por acá, La crisis de la socialdemocracia, que es buenísimo, también una crítica muy fuerte a la historicidad, al contexto histórico de la revolución, que por cierto la llevó al encarcelamiento y después a la muerte, al asesinato de Rosa Luxemburgo. Eso pasa con los revolucionarios radicales, eso normalmente pasa. Tenemos que aprovechar que en estos momentos pues pareciera que no va a pasar, pareciera que todavía la derecha está acotada, pues tendremos que aprovechar eso para que surjan esos perfiles y empujemos hacia una revolución social, hacia una revolución que promueva la transformación de este país de una vez por todas. Gracias, Jonathan. Buenas noches, gracias a todos. Y bueno, les recordamos el día de mañana a las 9 de la noche, el día mañana viernes a las 9 de la noche está el Venceremos, cuarto capítulo de Venceremos, y así estaremos. Después estaremos este lunes con otro Venceremos, el martes con otros rojos, y estaremos el fin de semana, Jonathan y yo, poniéndonos de acuerdo para poder llenar la agenda, porque sí está complicado, pero pues no, por ahí si un día quedamos mal, pues es porque no tuvimos tiempo, pero pues por lo menos hasta ahorita tenemos el compromiso y estamos trabajando a marcha esforzada con el único objetivo de servir a esta lucha, porque si pensaron que porque Noroña no ganó la candidatura, entonces íbamos a mainar, o ese era nuestro único objetivo. No, nuestro objetivo es la revolución social, y sabemos que Noroña no está derrotado, y sabemos que sigue siendo una de las apuestas que tenemos dentro de la política de izquierda, que ya podemos decir, por lo menos, Noroña ya es de Morena, ¿no? Mi querido Jonathan, nunca dejó de ser del movimiento. Aprovechemos esas coyunturas. Gracias, buenas noches. Cuídate mucho, Jonathan. Ya saben, patria o muerte, venceremos. Buenas noches.